Bueno, chicos, Ahí ahora lo veo. vamos a exponer así como unos lineamientos generales de lo que espera el tribunal para lo que es la exposición final. Bueno, básicamente lo que deben hacer es exponer en esa defensa todos los trabajos prácticos abordados durante todo el año, es decir, tienen que estar las 8 entregas. Se va a poder utilizar la herramienta que ustedes quieran para esa exposición. Vos, Daniel o Gino, cualquier cosa me frenan y comentan lo que crean importante, ¿no? La duración de la presentación. Daniel, Sí, se está viendo... otra cosa. Está No, bien. no, Tenés que... estoy buscando una cosa en internet. Creí que la presentación seguía. Espera, ahí dejo. Bueno, yo lo sigo diciendo acá, total, después esto lo podemos cargar si te parece, en la V, ¿querés? Sí, no, ya lo vuelvo a poner. ¿Qué Bueno. pasa? Acá está. No, que pensé que si yo buscaba otra cosa no se me movía. No, lamentablemente sí. Ahí está. Bueno, la duración aproximada de la defensa son 45 minutos. Respecto a esto, bueno, hay que tener cuidado porque esos 45 minutos incluyen la exposición propia del trabajo, ¿no? Todas estas filminas, donde se va a ver el trabajo que ustedes realizaron durante todo el año, estas 8 entregas. Pero también estos 45 minutos debe incluir aquellas preguntas que pueda hacer el tribunal. Entonces la recomendación es que ustedes planifiquen una presentación menor a los 45 minutos para después tener tiempo para que el tribunal pueda hacer las preguntas, las consultas o las reflexiones pertinentes a la exposición que están dando. Bueno, a ver, esto parece como algo obvio, pero no lo es. Es importante que la presentación sea dinámica, que sea clara, que sea, detallada, precisa. Y recuerden, como dice ahí, que esto es una presentación del trabajo de ustedes, chicos. Ustedes han trabajado todo el año, hicieron esas 8 entregas, y lo que ustedes muestren en esa presentación va a demostrar todo el trabajo que hicieron durante todo el año. Eso también se va a tener en cuenta a la hora de poner una nota. La nota de la defensa, esto es importante, la nota de la defensa es individual. Daniel, te fuiste de nuevo. Sí, ahí está. La nota de la defensa es individual, ¿sí? El titular de la cátedra, como también el jefe de trabajos prácticos, van a poder realizar preguntas a cualquier integrante del grupo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien ustedes, por una cuestión de practicidad y de orden, es muy probable que se organicen para poder defender el trabajo, tanto el titular como el jefe de trabajos prácticos van a poder hacer una pregunta de cualquiera de las entregas a cualquiera de los integrantes. Eso es importante que lo sepan. Al momento de organizar la distribución de los temas, ¿no? Siguiendo en esta misma línea de los temas de exposición, es importante que tengan en cuenta que hay algunas entregas o trabajos prácticos que el tribunal va a destinar mucho más tiempo porque es necesario. ¿Cuáles son estas entregas o estos trabajos que el tribunal va a destinar mucho más tiempo? Bueno, lo que es requerimiento de máquina y mano de obra, lo que es cálculo de requerimiento de máquina y mano de obra, el programa de producción y control de producción, la determinación del lead time interno, como la estructura del producto. ¿Tá? ¿Por qué es importante saber esto? Vuelvo a lo mismo que decía recién. Si ustedes van a dividirse la exposición, repito, por una cuestión de orden, y a su vez nosotros les estamos diciendo cualquiera va a tener que responder cualquier pregunta en relación al trabajo práctico, pero la nota es individual, bueno, tengan en cuenta que estas entregas son las entregas donde ustedes más van a poder lucirse y van a poder explicar. ¿Por qué los alertamos de esto? Porque años anteriores, al momento de dividirse las entregas, suele pasar que le dan la entrega número 7 y número 8 a un solo compañero,
Y la verdad que son entregas que pasan con mucha más velocidad, no se hacen muchas preguntas. ¿Sí? Con pocas preguntas el tribunal se da cuenta si ustedes manejan o no el tema, y sucede que como la nota es individual, muchas veces uno de sus compañeros puede sacarse menos nota, entonces los alertamos de esta situación para que al momento de dividirse o de organizarse lo tengan en cuenta, simplemente con la intención de que todos tengan la misma oportunidad, chicos, de poder explicar lo que hicieron a lo largo de todo el año. Otro punto a tener en cuenta que es importante, esto es una recomendación, porque suele haber inconvenientes, sobre todo cuando estamos, digamos, lamentablemente no estamos de manera presencial, estamos a través de la pantalla, y esto ha pasado el año pasado. Entonces la recomendación que es que un integrante del grupo tenga fácil acceso a los cálculos realizados. ¿Qué significa esto? Ustedes, cuando vayan a hacer la presentación, no van a poder poner todos los cálculos y todas las cosas que hicieron, porque tienen 30 minutos, 35 minutos para hacer la exposición, y lo más probable es que para explicar requerimiento de máquina y mano de obra pongan directamente una tabla, ¿no? Y digan, bueno, a ver, a modo de ejemplo, tomamos cualquier mes, hicimos estos cálculos, y arribamos a X cantidad de máquina y a X cantidad de mano de obra. Lo que suele suceder es que muchas veces el tribunal hay algo que le hace ruido, o simplemente quiere saber realmente si ustedes saben cuáles son los cálculos o cómo los hicieron, y lo que el tribunal necesita es que ustedes vayan a ver cuáles eran las fórmulas, cómo hicieron los cálculos, algún otro mes que hayan hecho los cálculos y no solamente el que está expuesto en la exposición. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que uno de ustedes se organicen como grupo y uno de ustedes tenga en la computadora abierta todos los cálculos realizados para el programa de producción, para requerimiento de máquina y mano de obra, para el Gantt. Entonces, de esa forma, cuando el tribunal quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, bueno, ustedes, de una manera muy rápida, van a poder explicar cómo llegaron o arribaron a esos resultados. Otra cosa a tener en cuenta es que la exposición final debe contar con todos los gráficos o tablas abordados durante el año en cada trabajo práctico realizado. Esto lo acabo de decir, si ustedes van a hacer una explicación de requerimiento de mano de obra y de máquina, lo más probable es que pongan, quizás elijan un mes o directamente expongan una tabla donde puedan explicarle al tribunal cómo se manejaron, cómo se organizaron, qué cálculos hicieron. Bueno, esto se repite en muchas entregas. Por ejemplo, la lista de materiales, el GOSINTO, el Gantt, la tabla de cálculos de mano de obra y requerimiento, programa de producción, la tabla misma con el ABC y las compras, ¿no? Lo más probable es que exista solamente una imagen, ¿no? O una foto de eso. Bueno, todas esas cosas tienen que estar. Si ustedes van a hacer una explicación del programa de producción, bueno, el programa de producción tiene que estar. El trabajo a exponer, esto también es importante, es la última versión. ¿Qué queremos decir con que es la última versión? Ustedes a lo largo de todo el año tuvieron observaciones, recomendaciones, propuestas de mejora. Ustedes han ido trabajando sobre las mismas. Entonces, hoy por hoy, ustedes cuentan con un trabajo práctico donde lo fueron puliendo, fueron corrigiendo, fueron mejorando, luego fueron corrigiendo errores que tuvieron a lo largo del año. Por una cuestión de tiempo aparte, lo que la cátedra pide es que ustedes expongan el trabajo final, ese trabajo que ya tiene todas las correcciones, tiene todas las mejoras. ¿Cuál es la propuesta de la cátedra? Si ustedes a lo largo de la exposición quieren hacer mención de alguna situación que tuvieron, que se equivocaron, que tuvieron un error, la pueden nombrar, pueden decir, bueno, la verdad que nosotros acá habíamos entendido mal, habíamos hecho mal el cálculo, nos habíamos equivocado, no habíamos elegido bien quizás, o no nos habíamos manejado bien, por ejemplo, con el plan maestro, por ejemplo. Entonces, bueno, tuvimos que volver para atrás, hacer algunas consideraciones y retocar algunos números, probar con el stock inicial. Esas aclaraciones las pueden hacer y van a ser más que bienvenidas por parte del tribunal. Pero tienen que exponer la última versión del trabajo. En la exposición deben exponer o poder explicar cómo realizaron los cálculos, qué criterios tomaron o tuvieron en cuenta al momento de tomar decisiones, cuál es el objetivo, ¿no? O qué se pretende alcanzar con cada herramienta que utilizaron,
durante el trabajo práctico. Es decir, a ver, esto es importante, el trabajo tiene un hilo conductor, chicos, ustedes iniciaron con la entrega número 1 y terminaron con la 8ª, pero tiene un hilo conductor. ¿Por qué empezamos con la primera, con la actividad que les propone el titular y el jefe de trabajos prácticos, ¿no? ¿Por qué después hacemos un plan maestro? ¿Por qué hacemos requerimiento de máquina? Bueno, tenemos el plan maestro, listo, ya lo tenemos. Ahora hay que salir a hacer el cálculo de qué máquinas, ¿no? Y qué cantidad o qué dotación necesitamos para poder trabajar y cumplir con ese plan. Bueno, es importante que ustedes demuestren que no son trabajos aislados, ¿no? Que no son ocho entregas que no tienen nada que ver, sino que hay un hilo conductor y que al final del camino está todo unido y ustedes están proponiendo no solamente un plan maestro, un programa de producción, un análisis de ABC y después política de compra, sino que todo es una sola cosa y ustedes tienen que poder demostrar eso, ¿no? Al igual que conceptos, bueno, ese tipo de cosas la cátedra la va a evaluar el titular y el jefe de trabajos prácticos. Estos son los lineamientos generales para que ustedes puedan organizarse. Les dimos el tiempo, les explicamos más o menos qué es lo que tiene que estar. No sé si quedó Daniel algo pendiente o Gino, si quieren agregar algo. Sí, solamente, yo creo que ya lo mencioné el otro día, justamente esto, como está el tiempo tan acotado, por ahí ustedes se van a distribuir el trabajo práctico tal, uno de ustedes, el otro trabajo práctico otro, pero reafirmando lo que dice Macarena, tienen que saberlo todo, sobre todo demostrar que es una cosa homogénea, ¿no? Que cada TP es una cosa suelta, e independiente, y además suele pasar, es humano, que uno está exponiendo sobre algo y se traba, o por ahí tiene no está claro lo que expone, entonces uno le pregunta, y bueno, si no responde, uno le dice, nosotros los profes le decimos, bueno, tu compañero Juan, a ver, responde vos, ¿me entiendes? Entonces todos tienen que estar al tanto realmente, además que han hecho trabajo juntos durante el año, y además la interrelación para mostrar el estilo conductor, porque por ahí están mostrando un programa de producción y nosotros le vamos a preguntar, y de esas piezas que figuran en el programa de producción, ¿de dónde las sacaron? Me parezca tonto decir, ¿qué me pregunta? Y bueno, la respuesta es, la sacamos de la lista de partes que se definió y de aquellas piezas que en la lista de partes figuran como fabricadas. Por eso aparecen en el programa de producción. O sea, muy simple, pero hay que tener un manejo de ida y vuelta, ¿no es cierto?, del tema. También pasa que es humano, que por ahí hay uno que es el que más conoce o es el que tiene más facilidad de palabra, entonces nosotros a veces nos damos cuenta enseguida cuál es y por ahí lo frenamos, ¿no? Entonces entra en crisis, puede decir, yo quiero decir algo y me frena. No, lo que pasa es que vos nos damos cuenta que sabes mucho y lo estás tapando a tus compañeros, entonces por ahí el más tímido sabe, pero no lo puede demostrar. Entonces nosotros tratamos de equiparar, digamos, la oportunidad de que cada cual pueda hablar, ¿no es cierto? Y que nosotros lo podamos calificar bien a todos, ¿no? Me parece que ahí Carolina Ballesteros tiene una consulta porque tiene levantada la manito. Ah, Sí, sí. profe. Buenas noches. Le quería consultar cómo seguimos de ahora en más, o sea, si las exposiciones es solamente el grupo con el tribunal o si nosotros vamos a poder ver lo que ponen nuestros compañeros, qué onda, qué le preguntan o cómo es, nada, cómo es No, ese tema. esto ya en el presencial también era puerta cerrada con el grupo. Por una cuestión, sería bárbaro para que todos aprendamos en cada exposición, pero los años que hicimos eso, en la primera exposición venían todos para ver qué pasaba, y en la segunda venía un cuarto y en la tercera no venía nadie, porque ya habían encontrado los secretos de la cosa. Entonces el fin de que todos escuchemos y aprendamos, hasta el último que exponga, no se cumplía. Así que más ahora que es por Zoom, por una cuestión de prolijidad, de orden, es solamente el grupo con los docentes.
Bien, Además, perfecto. eso igual Era a para la hacer la oportunidad dinámica. para todos. ¿Cómo? No, no, que perfecto, que era para hacer la dinámica de ahora en más, digamos. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profe, nosotros somos el grupo 24 que exponemos la semana que viene. Entraríamos a las 8 menos 5, hasta las 9, hasta 8:45. Sí, sí, sí. Acordate que en ese lapso de tiempo tienen que hacer la exposición, tenemos que hacer las preguntas y después le diremos a ustedes, salgan un minutito de la sala, nosotros discutiremos las notas individuales de cada integrante según el desempeño y los hacemos volver y ahí le decimos la nota y bueno, alguna observación, siempre alguna devolución se hace. Genial, muchísimas gracias. Otra recomendación, no se queden, o sea, hay material de sobra, ¿no es cierto? Pero ha pasado que hay grupos que yo no sé si se han confiado, porque les pareció que ponían muy pocas cosas, porque si está de más, nosotros mismos le decimos, sí, sí, está bien, esa tabla, con lo que explicaron hasta ahora, se entiende, pasen, a ver, esta tabla, a ver, ¿para qué se hace? Listo. Tenemos 2 tablas más, ¿no? Está bien, suficiente. Vamos para adelante. Pero lo contrario ha pasado que grupos ponían media tabla. Entonces cuando uno le preguntaba algo, está bien, pero ¿y al mes que viene qué pasa? No, no me acuerdo y no, no sé, y quedaban en el aire porque, o sea, no sabían explicar y tampoco tenían la tabla por lo menos para mirarla y aunque sea en el momento, largar una respuesta, ¿viste? Y le ha ido mal, desgraciadamente, a pesar de que no nos gusta que le vaya mal, pero presentan un trabajo muy escaso, ¿no? Pero yo creo que si han hecho trabajo práctico durante el año, todos están en condiciones de hacer una exposición muy buena, ¿no es cierto? Porque en aquellos casos que pasó eso, realmente, digamos, eran alumnos que no habían trabajado durante el año, estaban, digamos, muy poco informados del tema y por lo tanto habían hecho una presentación también acorde a su conocimiento. Bueno, ¿alguna otra cosa, Gino? No sé si vos querés comentar algo. No, profe, más de lo mismo. O sea, yo quiero hacer hincapié en esto que han dicho de la duración de la exposición. Y espere que acá lo había anotado. No, en esto de que simplemente no se confíen con la nota, de que si vienen mal o si vienen bien, por ahí la exposición cambia la vuelta. O sea, si vienen muy mal en la exposición puede ser que le vaya muy bien y terminan promocionando, y si vienen muy bien y la exposición le va mal, puede ser que no terminen promocionando. Eso simplemente. Claro. Perfecto. Bueno, nada más entonces. Profe, sí, yo tengo una consulta. ¿Nos van a avisar a qué hora se tiene que conectar el próximo grupo el lunes que viene? Nosotros estamos después del grupo 24. Sí, en teoría va a ser digamos, pasado los 40 minutos del inicio, si ustedes son los segundos. Bien, dale. Así que unos minutitos antes, por la duda estén ahí, nosotros los dejaremos en sala de espera para que apenas podamos atenderlo, los hacemos ingresar. Bien, listo. Ok. Bien. Bueno, Maca, nada más. No, nada más. Lo mismo que dije cuando empezamos. Vamos a ir entregando las devoluciones, las observaciones del 7 y el 8, a medida que les toque ir rindiendo.
Entre hoy y mañana van a recibir los grupos de la semana que viene y cualquier duda, consulta que tengan, yo quedo a disposición, me pueden mandar un mail, como lo han hecho durante todo el año, si necesitan una clase de consulta antes de rendir, o para ultimar detalles o cosas que necesiten de las entregas, ¿no? Organizamos, yo no tengo problema y creo que Gino tampoco. Bueno. Perfecto. Qué poquito que hay, 46. Bueno, vamos a ver en el chat si no quedó alguna pregunta. No, está todo bien. No ha quedado nadie. Bueno, por suerte nos vamos a ver en las presentaciones y ahí nos vamos a poder despedir formalmente. Uh-huh. Los vamos a despedir. Sí. Hasta el año ahí que viene. dice una de las chicas que hoy tenían entrega de un trabajo complicado. Capaz por eso hay tantos ausentes. Por eso se fueron. Sí, ahí Carolina nos escribió. Gracias, Carolina. Si quieren, profe, tomamos asistencia de hoy y los de hoy tienen 5 o 6 puntos más y los que no están tienen 5 o 6 puntos menos. Sí. Claro. No, lo que se quedan 5 puntos más y lo que se fueron 10 puntos menos. Van a empezar a entrar, Daniel. Bueno, hoy vamos a ver un temita que se llama grupo de tecnología. Esto, confírmenme ustedes si no lo dieron, ¿no es cierto? Mauricio Córdoba no lo dio a este tema, creo, ¿no? No que yo recuerde. Sí. No lo dio, profe. Bien. Dudo porque como yo estuve medio enfermito por ahí. Bueno, esto es medio denso esto de la historia, pero bueno, después Toledo está colado en la UG. En realidad arranca cuando alguien como este Ralph Flanders, que no es de los Simpsons, era un ingeniero mecánico, industrial y senador estadounidense, ya en el 1925 planteaba cómo resolver los problemas que tenían empresas en los procesos de fabricación, utilizando procesos de estandarización de productos. Siempre la estandarización es el rey, digamos, en una industria. Todo lo que se puede estandarizar, herramientas, piezas, máquinas, hasta los operarios. O sea, si yo pudiera tener un operario que fueran todos igualitos y con las capacidades que yo necesito, eso es imposible. Pero esa palabra estandarización es mágica, digamos, lo bueno que es, digamos, en todo lo que es procesos de fabricación industriales. Y otro de los conceptos, además de la estandarización, este ingeniero Flanders hablaba de la departamentalización por productos y no por procesos. O sea, no dividir la fabricación por los procesos que seguían las piezas, sino dividirlo en sectores. Acá dice departamentos, serían sectores que tengan que ver con los productos que se fabrican, ¿sí? Y acá agregó la minimización del transporte y el control visual del trabajo. Acá notarán que hay un montón de palabras cuando hablamos de just in time. Hablábamos de estandarizar los contenedores, hablábamos de minimizar el transporte, o sea, la menor cantidad de viajes, digamos, entre el almacén y la línea, el control visual, o sea, el autocontrol, el propio operario verificaba lo que hacía, no esperar al final de la línea cuando ya estaban las piezas hechas, que un inspector de calidad las mirara y dijera, bueno, las mitad están mal, tarde, ya están hechas mal. O sea, son conceptos que después los japoneses los reflotaron, los potenciaron, le dieron otros nombres, pero bueno, la idea siempre viene de lejos, siempre estuvo. Después, en el año 37, Sokolovsky, en la Unión
lo que es hoy la ex Unión Soviética, tiró una idea de lo que sería la tecnología de grupo que conocemos hoy, proponiendo que las partes, o sea, las piezas de forma similar, se produjeran mediante una secuencia de procesos, una secuencia de operaciones que componen un proceso para obtener el producto, y que ese proceso fuera estándar. De nuevo, la palabra estandarización. Después, en el año, por ahí en el fin de los años 60, en el 69, otro ingeniero justamente, que propusieron, digamos, mejoras de la productividad de un 50%, y los lead time los redujeron de semanas a días, usando esto de la tecnología de grupo, que todavía no estamos entendiendo qué es. Y después, finalmente, los japoneses son quienes le sacan el máximo provecho a esta tecnología, que, como yo dije, ellos tomaron un montón de conceptos, los pulieron, los aplicaron bien aplicados, porque en el mundo nadie los aplicó mejor que ellos, y se llevaron los laureles, porque ahora todos hablamos de que hay que trabajar como japoneses. Y los japoneses no inventaron nada, solo tomaron lo que servía de cada país, las experiencias de otros, y las mejoraron. Entonces, como definición de grupo de tecnología, podemos decir que es el orden lógico y secuencial de todas las facetas de la operación de una empresa, en orden de brindar los beneficios de la masa de producción de gran variedad y mixta. Eso es una definición de General Motors. General Motors es el más grande fabricante del mundo, fabricante de automóviles, de trenes, de tipo de generación. Entre otras marcas, fabrican los Chevrolet. Acá en Argentina se han conocido fundamentalmente los Chevrolet, los Cadillac, que son autos, siempre han sido autos de lujo. Bueno, todos esos son fabricados por General Motors. Y, insisto, es la empresa más grande del mundo desde hace muchísimos años, y yo creo que lo va a seguir siendo mientras exista. La clasificación de las piezas o grupo de máquinas con el fin de aumentar la eficiencia del diseño de piezas y fabricación. Según Wilson y Henry, autores de un libro que se llama Introducción a los grupos de tecnología en la manufactura, o sea, en la fabricación y la ingeniería. Método de desarrollo de procesos tecnológicos, planificación y establecimiento de equipo eficiente a fin de asegurar la planificación técnica más rentable de la producción en el menor tiempo. Esto lo dijo Mitrofano, ya es un conocido nuestro, Mitrofano. ¿Dónde lo vimos, Mitrofano? A ver, este tipo de preguntas son las que hacemos en el coloquio también, ¿eh? ¿A dónde lo vimos, Mitrofano? ¿En codificación, profe? Perfecto. Fue uno de los creadores de un sistema de codificación de los que hemos nombrado, y hemos conocido. Se ve que el tipo está obviamente en el tema industrial, ¿no? También fue uno de los pioneros del tema de grupos de tecnología. Acá hablamos ahora de algunos conceptos a considerar, o sea, algunas cosas que serían deseables o serían de aplicación para poder lograr trabajar según estos grupos de tecnología. Y acá una cosa que ustedes tienen que saber del año pasado: operaciones balanceadas. Esto lo vieron en estudio de trabajo, ¿se acuerdan qué era el concepto de operaciones balanceadas? Ahí lo dice, pero quiero que alguien lo diga con sus palabras, como lo entendieron en estudio de trabajo. ¿Qué era balancear una línea? Distribuir las tareas a distintos puestos de trabajo.
¿Sí? Pero ¿y cómo? ¿Con qué condición? Y asignando un porcentaje de trabajo cerca del 90% en cada Está puesto. bien, esa era la carga de trabajo, pero falta una variable acá, el tiempo. ¿Cómo debería ser ese tiempo? Menor al tiempo de estación o tiempo de tacto. Claro, menor o igual, menor o igual. O sea, el sumum sería que todas las estaciones tuvieran el mismo tiempo. Eso es casi imposible. Entonces, bueno, mientras la idea práctica sería que, como vos dijiste, que sea menor o igual al tiempo de estación, al tiempo, a la cadencia de la línea, ¿sí? Entonces, esto sería una condición para poder trabajar con tecnología de grupo. Después viene, aparece el concepto de familia para trabajar con tecnología de grupo. Otro viejo conocido nuestro. ¿Qué era la idea de familia? Que es lo mismo que la familia de ustedes. Los Pérez, los González, los Espar, los Patiño, los Cóyola. ¿Cómo podemos definir el concepto de familia? ¿Qué tienen en común los miembros de una familia? La de ustedes. Apellido. El apellido. Y ese apellido es una característica, ¿no es cierto? Que lo aúna, entonces decimos que es una familia. Y cuando hablamos de piezas, que también agrupamos en familia cuando hicimos la clasificación, ¿se acuerdan? O sea que este concepto lo tenemos re claro. Pero ahora alguien dígame, ¿cómo agrupo yo piezas en familia? ¿En base, en función a qué? Características permanentes. Perfecto, muy bien. No solo las características, sino que esas tienen que ser permanentes, porque si no son permanentes, si varían, un día va a ser una cosa y otro día va a ser otra, como nos pasaba con el código. Si no pasábamos el código en características permanentes, el código cambiaba. Si poníamos que era fabricado o que era comprado, eso no es permanente. Acá vale lo mismo. Acá no vamos a clasificar las piezas por si son compradas o fabricadas o son de Argentina o de Chile. Acá vamos a basarnos en características permanentes como pueden ser la forma geométrica, el tamaño, podría ser hasta el material del cual están compuestos, porque de acuerdo al material que sea, yo podría necesitar una tecnología, un tipo de máquina diferente, de acuerdo al material. En fin, todas características generalmente muy técnicas de las piezas y obviamente que nos permitan que sean similares entre sí y nos permitan agrupar a las piezas que vamos a fabricar, que es el motivo de existencia de nuestra empresa, fabricar piezas y después venderlas, digo, agruparlas en familias, ¿sí? Después acá acota, dice, siempre hay diferencia entre las partes de una familia, ¿sí? Lo mismo que pasa, uno es alto, el otro bajo, uno flaco, otro gordo, pero son todos Pérez, son familia. En las piezas pasa lo mismo. Si una pieza es un eje, puede haber ejes grandes, ejes medianos, ejes chicos, pero todo tiene la funcionalidad primero como eje, o sea que son piezas que giran y son piezas que tienen uno o varios diámetros que van a ser diferentes de acuerdo al tamaño, la funcionalidad que tenga cada eje, pero en definitiva son similares. Por eso dice acá similitudes lo bastante cercanas para poderlas englobar en una familia. Fíjense estas piezas. ¿Qué podemos, antes de leer lo que dice acá, qué podemos deducir, hacer un comentario? ¿Son de la misma familia o no son de la misma familia estas piezas? ¿Qué les parece? ¿Conocen lo que es esto, no? Un codo de una cañería de agua. Por acá se enrosca en un caño recto y de este lado también puede ser un caño recto, puedo conectar a lo mejor una canilla. Y este exactamente tiene la misma funcionalidad.
Yo pregunto, ¿podemos decir que estos son de la misma familia o no? Chicos, Sí, profe. Sí, pues los dos son codos. son codos, o sea, como característica, como funcionalidad, son codos, podríamos decir, son de la misma familia. Ahora, ¿ustedes saben cómo se fabrican estos codos? ¿Sí o no? Uno es por inyección y el otro de fundición. Perfecto. El de plástico se inyecta, el plástico derretido en una matriz, y sale así listo como se lo ve. Brillante, con la rosquita, con la marca, listo. Este otro se funde generalmente en un molde de tierra, ¿sí? Por eso tiene esta rugosidad acá, esta granulometría que copia la arena o la tierra de fundición del molde. Y después esta pieza no solo se funde, sino que hay que roscarla con una máquina roscadora, tanto esta rosca de acá como la interna que acá ahora no se ve. Y después, ¿qué más hace falta? ¿Alguien sabe qué más para que quede así brillante como se la ve? Hay que hacerle el niquelado. Bueno, se te fue la mano, un niquelado muy caro. Galvanizado. Un galvanizado, ¿no es cierto? Generalmente un silicado. Cromado podría ser, si hay canillas que son cromadas, o sea, no es que dijiste algo tan errado. Lo que pasa es que el cromado es un proceso más caro que es para cuando hace falta algo estético. En el caso de estos caños que generalmente van embutidos, se hace un galvanizado que es una protección superficial para que simplemente no se oxide, ¿no es cierto? No se dañe, digamos, por óxido la pieza y pierda sus características, digamos, funcionales, su vida útil. Entonces, se dan cuenta con todo esto que estuve diciendo, los procesos, si bien las piezas podrían ser de la misma familia como tipología de pieza, los procesos son totalmente diferentes. En uno se inyecta y queda lista, en el otro hay que fundirlo, hay que mecanizarlo, hay que hacerle la protección galvánica, digamos, el cincado. O sea, son distintos totalmente como proceso. O sea que como familia, desde el punto de vista del proceso, no me serviría, no podría definir que son de una misma familia. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto está puesto a propósito para hacer ver que desde el punto de vista de fabricación, no siempre, aunque parezca que son de la misma familia, se pueden agrupar. Veamos este caso. Estas piezas, acá lo dice de entrada, que acá las piezas son diferentes entre sí. Tenemos tuercas, tenemos tornillos, tenemos engranajes, tenemos ejes. Y este es un ejemplo donde las piezas, o sea, cada una de estas, podríamos decir que es una familia, y son muy diferentes, porque es muy diferente, por ejemplo, una tuerca mariposa, como la que estoy señalando, de una tuerca cuadrada, como esta, o de una tuerca castillo, como esta, o esta otra, que además de la tuerca tiene un anillo de material plástico, que se llama autofrenante, para que la tuerca no se afloje, ¿sí? Pero, de todo modo, aunque sean tan diferentes entre sí, son tuercas y las ponemos en la misma familia. Y en este caso, además, por la forma y la funcionalidad, porque la maquinaria para fabricar estas tuercas son similares, por no decir iguales. Prácticamente, las tuercas estas hay que fundirlas o forjarlas o pueden ser obtenidas de barra. Y en todos los casos, una de las partes más comunes es que tenemos que hacerle un rosca, ¿sí? Lo mismo pasa con los tornillos. Los hay de distintas medidas, distintos largos. Acá no se nota, pero puede haber de muy variados diámetros. Y el proceso de obtención es uno solo, el mismo tipo de proceso, el mismo tipo de máquina.
serán más grandes, más chicas las máquinas, pero son todos de un mismo tipo. Lo mismo pasa con los engranajes. Hay engranajes delgados, hay simples, hay unos que están, digamos, en una misma pieza, pero son dos engranajes, ¿sí? Lo mismo, acá el proceso de fabricación se hace con máquinas talladoras de dientes. Entonces, desde el punto de vista del proceso, realmente lo podemos poner en una misma familia. Y lo mismo que dijimos para el otro caso pasa con los ejes. Hay ejes lisos, hay ejes con un engranaje en la punta, este tiene un sinfín, pueden tener chaveteros, tienen algún plano, digamos, para conectar y arrastrar algún elemento, tienen escalones de distintos diámetros, pero en definitiva, todos se pueden hacer con el mismo tipo de máquina. Acá principalmente el torno, la fresadora y dentadoras de engranaje en aquellos casos que lo lleven, ¿sí? Bien. A ver, no sé si esto lo voy a saltear. Voy a saltar esto, digamos, para dar los conceptos sobre este esquema. Cuando ustedes tienen un producto de alto volumen, ¿no es cierto? Una pieza que ustedes quieren fabricar de alto volumen. Por ejemplo, las tuercas, los tornillos, que incluso son elementos de estándar, que los fabricantes hacen de a miles. ¿Con qué tipo de producción lo hacen a esas piezas? Eso también se ve en el estudio de trabajo y este año probablemente lo habremos repetido nosotros muchas veces. ¿Qué tipo de producción llevaremos adelante para hacer esas piezas de gran volumen, de gran cantidad de producción y de poca variedad, digamos? ¿Qué les parece? Producción en serie. Producción en serie, perfecto. Y eso, fíjense, la producción en serie, ¿se acuerdan que eran productos que tenían una larga vida en el mercado? ¿Sí? Años, decenas de años. Entonces era larga vida, eran gran cantidad de productos y no mucha variabilidad, digamos, poca variabilidad, ¿sí? Entonces, si nos vemos en un gráfico a donde ponemos el ciclo de vida, el volumen, al decir tasa de producción es lo mismo, acompaña al volumen que yo necesito fabricar, y en el eje de las Y ponemos costo unitario, tiempo de proceso, variedad, lead time y inventario, o sea, stock, work in process, o sea, el stock que hay en proceso. Y fíjense, la producción en línea, o producción en masa, o producción en serie, es la que es adaptada, digamos, se adapta, es lo ideal, cuando tenemos volúmenes altos, ciclo de vida alto, o y la tasa de producción obviamente es alta, igual que el volumen. Y fíjense, el costo unitario es el más bajo, el tiempo de proceso es el menor tiempo, o sea, el tiempo estándar de esas piezas es muy breve, Las operaciones de producto en serie son brevísimos, son segundos, no llegan a veces minutos. La variedad es poca, el lead time es poco, y el stock en proceso es poco y a veces nulo, porque no hay stock, sino que el producto, digamos, tiene operación 10, 20, 30, operación N, y entra el material en bruto o una barra por la primera operación y se va procesando hasta que sale el producto terminado. Entonces, que el inventario digamos, en proceso es ínfimo, por no decir nulo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, parece que están de acuerdo. Bien. Ahora, cuando teníamos ya la situación no era que teníamos grandes volúmenes a producir
el ciclo de vida era más corto, ¿qué tipo de producción hacíamos? En vez de ser la línea en masa, la producción en serie, ¿cómo se llamaba? ¿En lote? Perfecto. Es lo que está acá, lote orientado al proceso. Acuérdense que cuando producimos en lote, tenemos un taller donde hay máquinas, digamos, un grupo de máquinas, puede ser torno, otro grupo de máquinas perforadoras, otro grupo de máquinas rectificadoras y así. Entonces, como el volumen es pequeño, y acá faltaría una variable que es que los productos son variados. Es el caso de una carpintería, que por ejemplo usted va y dice, bueno, quiero 6 sillas en mi casa. Esa carpintería va a hacer ese lote de 6 sillas y tal vez que nunca más repite ese mismo modelo, ¿sí? Incluso siempre en el estudio de trabajo decíamos, cuando hacemos lote, a veces puede ser una pieza única, porque es un repuesto de una máquina, de un vehículo que se ha roto, y hay que fabricarlo, y es un lote de una sola pieza, que se va a hacer una sola vez en la vida. Entonces, para fabricar esto, nosotros del parque de máquinas que tiene ese taller, no vamos a armar una línea de producción, sino que vamos a usar el torno que esté libre o que sea capaz por la dimensión que tiene, por la potencia que tiene, capaz de hacer esa pieza que yo necesito, después pasar a la perforadora que esté disponible o que sea adecuada, y lo mismo con el rectificador. Puede ser una pieza, puede ser las 6 sillas, puede ser un lote de 1000 piezas también, pero siempre son lotes. Entonces acá, si vamos al gráfico, vamos a ver que el ciclo de vida es mucho más cortito ahora que el de producción en serie. El volumen es mucho más bajo, la tasa de producción es mucho más bajo, pero aumenta el costo unitario, aumenta el tiempo de los procesos. Pregunto acá a ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué aumenta el tiempo del proceso si yo hago una pieza en lote que si la hiciera en serie? Supongamos que tuviéramos que hacer la misma pieza. ¿Por qué en lote digo que aumento el tiempo del proceso? Esto tienen que saber de estudio de trabajo. A ver, hagan memoria o deduzcan. Y hay que preparar las máquinas y buscar justamente lo que hace falta para ese lote en particular. Perfecto, perfecto. Uno de los grandes consumos de tiempo, que a veces puede ser mucho más lerdo poner a punto la máquina, un dispositivo, a veces hay que crear un dispositivo especial para sostener a veces esa única pieza que voy a hacer. Eso es más caro y lleva más tiempo que en sí el proceso muchas veces. En cambio, en serie, como yo la máquina la pongo a punto una vez y siempre hago lo mismo. Entonces no tengo que poner a punto, que es lo que vimos cuando hicimos el trabajo práctico nosotros. Hacíamos una puesta a punto que nos llevaba 1 hora, por ejemplo, y prácticamente por mínimo 1 mes lo teníamos así, o hasta que cambiáramos de pieza en esa máquina. En cambio, en el lote, yo estoy cambiando, cada lote que hago, tengo que cambiar la puesta a punto. Y el otro consumo de tiempo es que yo no uso una máquina que solamente hace una pieza. Entonces la tengo que regular, la tengo que poner a punto en cada pieza nueva que yo considere o que necesite hacer, ¿sí? Y bueno, el tiempo se va para arriba. La variedad, bueno, analizando el gráfico, o sea, acá me permite más variedad que la de en serie, por lo mismo, porque regulo las máquinas. El lead time también aumenta, del tiempo hasta que yo pueda obtener las piezas, va a aumentar. Y el inventario, el working process, aumenta también respecto a la serie, porque yo voy a ir procesando el lote máquina por máquina, entonces voy a tener al final de cada máquina todo el lote ahí parado hasta que la máquina siguiente lo pueda procesar. O sea, no es una línea continua, no trabaja una máquina atrás de la otra, ¿sí? Por ahí yo hago la operación 10 del lote, lo termino, para no tener que cambiar la puesta a punto, ¿no es cierto? Termino el lote,
Pero la operación 20 que la hago en otra máquina, a lo mejor en ese momento no está disponible, hoy está disponible mañana. Entonces ese stock va a estar en espera hasta que la máquina que le corresponde procesar ese lote esté libre y pueda trabajar. Bien, y por último acá aparece esto de Job Shop. Este Job Shop es un criterio que es también en realidad una producción en lote, pero donde hay mucho más variedad todavía, ¿no es cierto?, que en el caso del lote, sería un caso especial del lote. Los costos son mucho más altos, los tiempos de proceso todavía suben, los lead time también aumentan y hay mucho más inventario en proceso. Esto es el caso de muchos productos que son, digamos, hechos a pedido, parecido al lote, pero digamos donde acá como que se sigue más el capricho, digamos, por decirlo así, o la necesidad de los clientes. Bien. Acá, este es un cuadro resumen de los distintos tipos de producción que hay, digamos, estos que estuvimos hablando, estaría resumido acá. Por ejemplo, el producto. Si el tipo, vamos a empezar por lo más fácil que más conocemos. Si es una producción continua, o en serie, o producción en masa, puede llegar el caso que tengamos un solo producto, ¿sí? Es el caso de los autos. Por más que veamos distintas versiones, qué sé yo, pero a veces el auto es uno solo, es el Kangoo. Entonces, un solo producto que requiere una secuencia de operaciones específicas. Una línea, operación 10, 20, N. Fija, siempre la misma. Entonces, esa es la característica del producto. Si fuera producción en lote, tenemos acá una variación. Puede ser en línea, no confundir con la línea de producción, un tipo de línea de lote. Hay grandes lotes de pocos productos diferentes. Después, el concepto de Job Shop, a su vez se divide en productos a medida y productos batch. Los productos a medida es un lote de producción de pequeñas unidades, o sea, pequeñas cantidades de unidades, debería decir acá, diseñado a medida del cliente. O sea, acá se hace específicamente, por eso yo decía un capricho, una moda, un pedido muy específico del cliente. Y el batch, distinto del Job Shop a medida, es un lote de producción de productos de varias opciones donde el cliente puede elegir. ¿Por qué se llama batch? Porque batch es sinónimo, la palabra en inglés, de partida, horneada. Incluso hay como característica, el cliente no pide el diseño de la pieza, sino que, muy diferente, el cliente elige entre los productos que la empresa fabrica. ¿Sí? Sería algo parecido. ¿Conocen lo que es pedido por catálogo? ¿Han visto a veces un catálogo, ¿no es cierto?, de productos que le ofrecen? O sea, ustedes no diseñan el producto. Por ejemplo, un catálogo de muebles puede ser. Y ustedes dicen, me gusta esta silla, no, me gusta esta otra, esta está pisada, aquella no, esta está pisada del cuero, aquella es en vinilo. O sea, la producción de ese producto es muy variada, ¿no es cierto? Pero no es a medida porque el cliente no elige el producto, no lo hace diseñar a su gusto, pero sí elige de un catálogo donde están las opciones que él puede tomar, que puede comprar, ¿sí? Y es distinto al lote tradicional. Bien. Después, por otra punta, opuesta a la producción en serie, es la producción de un producto por proyecto. Esto sería un servicio producto único y de cierta complejidad. A ver si se dan cuenta, a ver
¿qué sería un producto por proyecto? Dice productos únicos y de cierta complejidad. Casi que diría que no son tan industriales como los que van a ver ustedes en su vida. Pueden serlo, pero hay más bien ejemplos de otro tipo, ¿no? ¿Construcciones civiles, profe? Perfecto. Construcciones civiles, y si queremos arrimarnos más a los fierros, que es lo que normalmente la industria maneja o procesa, podría ser la construcción de un buque, la construcción de un avión, la construcción de un motor grande, ¿no? Son motores que usan los barcos, que son motores que tienen el tamaño de un colectivo, más o menos. Esos son trabajos que por ser únicos y por ser tan grande y tan complejo, porque requiere de mucha tecnología, no solo para fabricarlos, sino también para diseñarlos, esos se manejan como proyectos. La construcción de un cohete espacial son productos que se manejan por proyectos. O sea, resumiendo esta tabla, desde el punto de vista del producto, vamos de un extremo al otro. Del extremo donde todo se hace igual, se saca un solo producto, o con pequeñas variantes que son los modelos, como el caso de los autos, y nos vamos yendo hacia la izquierda, cada vez con mayor variabilidad de posibilidad de hacer productos, ¿no es cierto? Donde, como ya vimos, los costos aumentan, el producto ya cada vez se hace más adaptado a lo que piden los clientes, ¿no es cierto? Llegado al caso del batch, diseñado directamente a medida de lo que necesita el cliente. Y el caso de los proyectos, en realidad también, el cliente será la NASA, el cliente será un astillero que hace un buque, ¿no es cierto? Que en realidad estos productos por proyecto son súper dirigidos a un cliente que es el que lo paga o que lo va a usar, ¿no es cierto? Porque a veces lo hace una empresa, como el caso de la construcción civil, lo hace una empresa, pero digamos, es una obra que la hace el gobierno porque es un dique o porque es un edificio público. Bien. Desde el punto de vista de los costos fijos, que esto también hemos visto durante el año, lo que eran los costos fijos, ¿no? ¿Cuáles eran los costos fijos? Pregunto, para repasar. También una pregunta que le podemos hacer en la exposición final, ¿no? ¿Qué es un costo fijo? Son A ver, los ¿alguien? que dependen de la cantidad de producir. ¿Cómo? ¿Son los que? No dependen de la cantidad de producir. Perfecto. No dependen, o sea, hagamos una pieza o hagamos 1000, esos costos, por eso se llaman fijos, van a ser siempre los mismos. No dependen de la cantidad de producir. Por eso son tan combatidos, ¿no? Porque una fábrica que no produce porque hay pandemia, porque la gente está enferma o porque no tengo materia prima, se funde rápidamente, porque esos costos fijos hay que pagarlos, hay que mantenerlos, y si no produzco no estoy ingresando dinero, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo son estos costos fijos? En la producción continua son altos. ¿Por qué serán altos en la producción continua? Los costos fijos. A ver, pensemos un caso de como era la de nuestro trabajo práctico. ¿Por qué decimos que son altos? Y porque requiere maquinaria específica para un solo tipo de producto o pocos productos. Claro, sí, tenemos muchas máquinas, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener las líneas de producción. Pensemos en Fiat, en Renault, en Ford, la cantidad de máquinas, la que ustedes vieron, los galponazos, ¿no es cierto? El tamaño de esas empresas, para hacer siempre uno o dos autos diferentes, digamos, después con sus variantes, pero un producto prácticamente único, pero el costo fijo es altísimo. Mucho personal
que hay que cuidarlo, la guardia, hay que tener el médico, hay que tener el comedor, bueno, los gastos de mantenimiento, en fin, toda una serie de cosas que son gastos fijos y son altos. Y la producción de lotes, de grandes lotes, también son costos fijos altos, porque acá hay menos maquinaria tal vez que en serie, pero acá las maquinarias ¿cómo son? No son específicas, adaptadas a hacer siempre lo mismo. ¿Cómo son las máquinas acá? Universales. Universales, o sea, son máquinas regulables, por lo tanto son máquinas más caras, porque no es una máquina que hace siempre el mismo diámetro, el mismo agujerito como en serie, sino que es una máquina con un montón de capacidades de regulaciones y por ende son máquinas caras. El batch, que era el catálogo, un producto hecho por catálogo, acá los costos fijos son relativamente bajos. No así, fíjense, dentro del job shop, el que es a medida de lo que pide el cliente, acá directamente es bajo. Y volvemos al costo alto en un servicio tipo proyecto o producto tipo proyecto, dada la complejidad y generalmente el tamaño del producto que estamos haciendo. Después, los costos variables, ¿qué son ahora? ¿Cuáles eran los costos variables? Podríamos definirlo al revés de lo que eran los costos fijos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el costo variable? Los que sí dependen de la cantidad de producción. Claro, exactamente. O sea, directamente proporcional a la cantidad producida. Y fíjense, en el caso de la continua, que es donde más se produce, justamente acá los costos variables son bajos. Porque en definitiva voy a mover mucho volumen de material, materia prima, de productos terminados, pero como esos costos se absorben rápidamente, porque la producción se hace, se vende, ¿no es cierto? Entonces el resultado de todo eso es que esos costos variables sean realmente bajos. En la producción por lote tradicional también son bajos, casi por la misma causa que la producción en serie, si bien los volúmenes, obviamente, las cantidades son menores que las de serie. La producción del batch es relativamente alto. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el producto, al yo tener que tener un catálogo, digamos, cuando digo catálogo, no solo la foto del catálogo de papel, sino que tengo que tener el stock de eso que estoy mostrando en el catálogo. Entonces eso hace que los costos variables sean relativamente altos, porque voy a tener que tener stock. Después, el tipo de shop a medida, a pedido del cliente, también tiene costos variables altos. Por lo mismo, acá tengo que tener disponibilidad siempre de materia prima para poder satisfacer lo que me pueda pedir el cliente. Y en el caso de proyectos, también esos costos variables van a ser altos. Bien. La flexibilidad, o sea, la posibilidad de cambiar, digamos, inmediatamente o en breve tiempo, la posibilidad de fabricar algo diferente a lo que estoy haciendo. En el caso de la producción en serie, decía muy inflexible. Si yo hago el Kangoo, no puedo mañana hacer una coupe, o no puedo hacer mañana un camión. Voy a tener que hacer el Kangoo mientras me dé plata, mientras el mercado me lo pida. Y si quiero hacer un camión, no quiero hacer una coupé, tengo que hacer una inversión monstruosa. Por lo tanto, decimos que es inflexible. Prácticamente no se puede cambiar esa configuración que yo tengo. En el caso de la producción por lote clásica, dice que la flexibilidad es baja, porque acá está visto desde el punto de vista, si yo tengo un parque de máquinas, como dije, tengo los tornos, tengo las perforadoras por otro lado, las rectificadoras por otro, tengo una capacidad límite. Tendré un torno chico, uno mediano y uno grande,
lo mismo con la rectificadora, lo mismo con la perforadora. Entonces, entre el mínimo y el máximo, tengo una flexibilidad de hacer productos de distintas medidas. Pero no es infinita esa variación. Entonces decimos que es baja, ¿no es cierto? No es inflexible, no es alta, la consideramos baja. Después, en el caso del batch, la flexibilidad es media. ¿Por qué? Porque ya de antemano, independientemente del cliente, yo he producido diferentes tipos de productos, silla de distintos tipos, mesa de distintos tipos, etc. Entonces la flexibilidad media. En el caso del job shop, a donde yo hago lotes a pedido según un diseño de un cliente, la flexibilidad ahí es alta. Porque justamente tengo que satisfacer lo que se le ocurra, lo que aparezca que un cliente solicite. Y en el caso del proyecto, también la flexibilidad es alta, porque como son productos tan complejos y productos únicos, ahí la flexibilidad tiene que ser máxima para terminar haciendo el producto que necesitamos. Si yo hago un edificio y, qué sé yo, a mitad del proyecto digo, no, le voy a agregar 2 pisos más, y le voy a hacer 2 pisos más, entonces la flexibilidad es alta, no es que no pueda hacer 2 pisos más, ¿se entiende? O digo, bueno, hacía departamento por piso, hacía un solo departamento, y veo que la situación económica no da, y no, después ¿quién le vendo un piso? Bueno, entonces por piso ahora vamos a modificar el plano original y vamos a hacer 3 departamentos por piso. Entonces, eso quiere decir, y es posible hacerlo en este tipo de proyectos, flexibilidad, digamos, alta. Bien. Repetitividad. En el caso de la producción en serie es altísima. ¿Por qué? Porque siempre repito, Kangoo, 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 todos los días, todos los años, durante 20 años. Siempre lo mismo. En el caso de la producción clásica de lote, sería media alta, de repetitividad. En el caso de la producción batch, o sea, por catálogo, sería media. En el caso de, perdón, dije, en el caso de batch por catálogo sería baja, perdón, porque la repetitividad, en realidad siempre repito lo que tengo en catálogo. Después, en el caso de job shop a medida del cliente, a pedido del cliente, es bastante baja, limitada a lo que surja, a lo que pide el cliente. Y en el caso de un proyecto, ¿cómo es la repetitividad de un proyecto? ¿Por qué dice no hay? ¿Y por qué un... Porque justamente los proyectos son únicos. Claro, si yo estoy haciendo un dique, fíjense, flexibilidad es alta. Bueno, no lo puedo hacer de esta forma porque me encontré con un problema geológico o por, qué sé yo, un problema de diseño. La flexibilidad es alta, pero la repetitividad, una vez que hice ese dique, no lo voy a hacer nunca más en ningún otro lugar porque no... Tenía que encontrarme con la misma tipo de montaña, el mismo tipo de caudal del río que voy a embalsar, ¿no es cierto? Una nave espacial probablemente la hago y no la voy a repetir, porque cuando tenga que hacer dentro de 5 años otra, voy a solucionar todas las fallas que tuve con la anterior, si es que fue exitosa, y seguramente la tecnología avanzó y la voy a hacer de otra forma, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que se repita. Después, programación de la operación. Programación, esto lo hemos hecho nosotros. Hay una secuencia igual de operaciones continuas, la línea. Entonces, esto es bastante fácil de programar, a pesar de que nos costó, ¿no es cierto?, durante el año hacer un programa de producción. Es lo más fácil de programar, porque siempre son las mismas operaciones, siempre son las mismas máquinas. Y si bien los productos, en el caso de línea a rajatabla, de producción en serie, son los mismos también. O sea que facilísimo, fácil de programar y es a través de lo que es la secuencia de operaciones de los procesos.
Acá en el caso de la producción por lote clásica es una secuencia, pero ya no es igual de operaciones como en el caso de serie, sino son disímiles. Hoy uso el torno 1, la perforadora 4 y la rectificadora 3. Mañana voy a usar el torno 2, o sea, depende de la pieza, va a ser la secuencia que siga. Entonces, para programar la operación, tengo que analizarla en cada caso en función de la pieza que tenga que hacer y en función de las máquinas que tenga disponibles. Ya es mucho más difícil que la producción en serie. Después, en el caso del batch, o sea, tipo catálogo, también secuencia disimilar, porque yo tengo 10 productos en catálogo y vendo, qué sé yo, de 10 productos vendo 8 y hay 2 que vendo menos o no vendo. Entonces no voy a volver a programar esos que no vendí. Voy a programar lo que sí realmente vendo. Entonces la secuencia no es siempre la misma. Dependerá de la moda, dependerá de la estación. Si son muebles, voy a vender reposeras en verano y voy a vender sillones tapizados en invierno. ¿Sí? En el caso de la producción job shop a medida, según pedido y diseño del cliente, también es similar. Ni siquiera puedo casi programar, no sé lo que me van a pedir, ¿sí? Y en el caso del proyecto, directamente no puedo programar esto. O sea, una vez que aparece el proyecto que dice hay que hacer un dique, bueno, ahí no programo nada, lo hago. A lo sumo haré un Gantt para decir cuánto tiempo me lleva, qué sé yo, cavar los cimientos, hacer la estructura, después el hormigonado, después, no sé, colocación de las compuertas, etcétera, etcétera. Pero no hay un programa así, operación por operación, como estamos acostumbrados a ver nosotros. Bien. La homogeneidad, ¿no?, del producto, en el caso de línea, es alta. Son prácticamente todos iguales los productos. Como digo, si un Kangoo, habrá modelos distintos, pero es la máxima homogeneidad porque todos parten de una base donde el 90% de las piezas y de las operaciones son todas iguales. En el caso de los lotes, la homogeneidad es media, dada la diversidad de productos que vamos a hacer. En el caso de la producción por catálogo es baja, porque ya son menos productos. Y en el caso del job shop a medida, según pedido del cliente, diseño del cliente, es muy baja, porque esa homogeneidad va a depender de lo que se le ocurre al cliente. Y en el caso de un proyecto no hay homogeneidad, porque es un producto único. Inventarios en procesos bajos, esto lo hemos visto en el gráfico ¿no es cierto? La tabla en realidad es un resumen de esto. Dijimos entonces, inventario en proceso bajo. ¿Por qué? Porque las piezas, los productos van pasando de operación a operación sin demora. Pues si hay una demora es porque hay un cuello de botella y alguna anomalía. Entonces acá es bajo, yo diría, es el mínimo stock posible, es el caso de la producción en serie. En caso de los lotes dijimos que era alto, porque tengo que mecanizar todo el lote en una máquina y a veces tengo que esperar a que se desocupe la operación siguiente. Entonces, mientras tanto, tengo ese trabajo en proceso parado, hay un stock intermedio. El caso de la producción batch, o sea, por catálogo, también el inventario es alto, lo mismo que el lote. En el caso de trabajo a medida, el inventario es medio, o sea, es menor, más alto que uno serie, pero más bajo que si fuera una producción lote tradicional o la producción batch de catálogo. Y en el caso de la producción de proyecto, los inventarios de proyecto es bajo, porque a ellos solamente voy a tener los materiales que voy a necesitar y utilizar. Y además, en caso, por ejemplo, de un dique, no es que yo voy a traer todo el cemento que necesito, sino que a medida que vaya drenando, digamos, la estructura, voy a ir trayendo ese material. Entonces ahí realmente el inventario es bajo.
Después, especialización de los procesos. En el caso de la serie es muy alta, por eso decíamos que las máquinas son específicas. Acá en el caso lote y en el batch, tipo Shop, es media, la especialización de procesos, porque son máquinas regulables, no están adaptadas especialmente para un caso, sino que tienen una flexibilidad ahí relativa que me permite hacer distintas piezas. En el caso de lo que se hace Job Shop a medida del cliente, la especialización del proceso es alta, porque tiene que estar adaptada justamente al diseño, lo que pide el cliente. Y en el caso del proyecto, también la especialización del proceso es alta, porque tiene que estar adecuada y dedicada a ese único producto, y generalmente el producto complejo que vamos a hacer. Y por último, el control de las operaciones. Tenemos en el caso serie el autocontrol. Esto también acá los japoneses, tomando ideas de todo el mundo, en los años 60, 70, cuando empezaron a hablar de just in time, ¿se acuerdan? Sugirieron y pusieron en uso el autocontrol, o sea, el operario de cada puesto, de cada estación o de cada máquina, si fuera una máquina de herramientas, ejercía el propio control de lo que fabricaba. No más el inspector al final de línea, que cuando encontraba los defectos ya era tarde porque la pieza ya no servía. Entonces, autocontrol. En el caso de la producción por lotes, alto control. ¿Por qué acá será diferente autocontrol de alto control? ¿Por qué es alto control? ¿Quedó alguno que me conteste? A medida que va avanzando la línea, el siguiente proceso controla la calidad del proceso anterior. No, no necesariamente. Yo diría que no es la siguiente. Cada operación, suponete en lote, el tornero hace el lote en el torno y él controla, porque él es el tornero y sabe bien lo que tiene que hacer por un lado y sabe muy bien cómo controlar eso que hizo. Y recién ahí, terminado ese lote, el lote va a pasar a la siguiente máquina. Y en la siguiente máquina, de vuelta, si es un rectificador, el rectificador también va a ir controlando las características, las dimensiones, las cotas que él rectifica, ¿no es cierto? Y obviamente alto control, porque son cada pieza que sale, tiene que ser verificada. Si bien yo puse a punto la máquina, pero digamos, no es una máquina como la de serie que está dedicada solamente a un producto. Entonces yo me tengo que asegurar con un alto nivel de control de que lo que yo estoy fabricando está correctamente hecho, ¿sí? ¿Me entiendes, no? Que yo te digo que la diferencia no es que el que viene lo controla, sino que lo controla el tipo de cada máquina, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Me confundí, creía que era de la producción continua. Ah, bien. Bien, después el Job Batch dice enfatizar el control a corto plazo, lo mismo que el Job Shop a medida. O sea, a corto plazo quiere decir que no lo hará exactamente cuando hace cada operación, pero lo tiene que hacer obviamente antes de que el producto se termine o digamos esté listo para ser entregado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque estos son productos que están, ya sea por catálogo dirigido al cliente, que yo lo hago en pequeñas cantidades, o el caso del que es a medida, que va a depender de lo que quiere el cliente. Entonces, bueno, tiene este tipo de control que es un poco diferente a los casos anteriores. Y por último, en el caso del proyecto, un alto control, porque obviamente como es una pieza única y una cosa compleja, cada paso que doy es parecido a lo que es lote. Cada paso que doy tengo que controlarlo para verificar que realmente salió bien, porque no lo puedo hacer dos veces, ¿sí? O, dicho, digamos, un dique.
Si yo hice mal un encofrado, y bueno, tengo que controlar de que esté perfectamente realizado. Si no está perfectamente realizado, lo tengo que corregir, por ejemplo, antes de llenarlo con cemento. Porque si me sale mal, después tengo que destruir todo y volverlo a hacer. ¿Sí? Bueno, ya estamos en hora. Les agradezco a los pocos que se han quedado. De todo modo, esto sirvió, creo que como un repaso, no solo de la materia nuestra, sino de lo que se vio a lo mejor el año pasado, pero que no nos tenemos que olvidar porque son conceptos que nos tienen que ir quedando para nuestra vida profesional y para seguir entendiendo las cosas que vienen como material de estudio, digamos, ¿no? Y de esta forma, o sea, valga como un ejemplo, es el enfoque que tienen que darle ustedes para la presentación. O sea, por ahí, como digo, manejar distintos conceptos, tenerlos claros, porque pueden surgir como preguntas, ¿m? O ustedes mismos para lucirse, decir, bueno, nosotros este año, trabajo práctico, tenemos una producción del tipo serie, donde se hacen pocos productos en grandes volúmenes, o sea, demostrarnos que, digamos, están manejando los conceptos que han venido estudiando, digamos, en toda su carrera hasta el momento, ¿no? Bueno, mañana nos vemos entonces. Muchas gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.